Una... Hola, buenas noches. Estamos en Humaniza tu Empresa, el psicólogo, Mario Mejía. psicóloga Yanel Salomón. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el manejo de las crisis. En primera instancia tendríamos que definir lo que es una crisis y esto se abre a dos vertientes. En primera, el identificar si realmente estoy en una crisis o simplemente estoy en un problema. Muy bien, la crisis. La crisis es una situación la cual la persona puede enfrentarse a acontecimientos de su vida en las cuales identifica que sobrepasa sus habilidades, sus capacidades de afrontamiento. O también hablamos cuando existen crisis situacionales que no depende realmente de la persona, simplemente de una situación o de un evento. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Es muy importante el autoconocimiento, principalmente para poder identificar precisamente si estoy en una crisis o estoy en un problema y qué puedo hacer al respecto. Así es. Tiene que ver también con la percepción, las ideas que tenemos nosotros, los pensamientos que generamos a partir de esas situaciones, que están asociadas o que van a generar también un sentimiento, una emoción. Así es. Y principalmente cuando la persona cree estar en una crisis o está viviendo una crisis, lo primero que sucede en nuestra mente entra en un estado de bloqueo y es por tal motivo que nos metemos más a la emoción que a la razón y la razón es la que nos va a llevar precisamente a esas soluciones. No vamos a quitar también, no vamos a dejar de lado el que cada crisis o cada problema nos genera también un aprendizaje. Pero esto tiene que ver con cuestiones de autoconocimiento, de autoestima, entonces va a depender de la personalidad, del estilo de vida, de la autoestima, del estado emocional de cada individuo. ¿Cómo va a enfrentar una crisis? Sí, definitivamente. Porque si soy una persona que ante cualquier situación o circunstancia puedo romper en llanto, puedo romper en estrés o inclusive hasta las cuestiones más pequeñas pueden generarme una afectación emocional, definitivamente va a haber crisis en mi vida constantemente. Y muy probablemente no es que sea una crisis, sino que mi misma forma de confrontar la situación va a generar que me encuentre en esos estados, en ese estado de crisis constante. ¿Cuál es la diferencia, como lo mencionaba, entre lo que podría ser una crisis y una problemática? Muy bien. La crisis, como lo mencionamos, es algo que sobrepasa a la persona y el sobrepasa a la persona también está implicando en que la situación no completamente depende de ella. Por ejemplo, si hablamos de una crisis económica, una crisis económica, muy probablemente sí, hay una parte le corresponde a la persona, tal vez gastó de más, tal vez se endeudó o hizo una mala decisión en lo que respecta a sus finanzas, pero aquí va a depender de que tal vez llegue a la quincena o va a depender de generar algo extra para poder compensar esa parte. Entonces aquí entran dos vías, tanto lo que la persona puede generar para poder a lo mejor tranquilizarse en ese momento y decir, todo va a estar bien, va a solucionarse la situación, tengo que esperarme a tal día y voy a poder de una u otra manera equilibrarme. Y la otra, pues que depende ya si eres un trabajador, que dependes de una nómina, pues hasta que te lo resuelva esta institución, ¿no? Entonces, aquí esa es la parte donde hay una diferencia entre lo que viene siendo la parte de crisis y la crisis hablamos de que realmente esta situación sobrepase también las circunstancias. No podríamos hablar de una crisis si, hablándolo de crisis económica, no tengo para ir al cine. No es lo mismo el no tengo para ir al cine a no tengo para pagar algo que sea meramente necesario como es la comida. ¿Me explico? Entonces, eso es muy importante. Necesitamos aprender también a separar precisamente estos estados y principalmente porque en el momento en el que yo a mi mente le doy el mensaje de que es un problema, ok, voy a buscarle una solución. Es una problemática. Las problemáticas se dan día con día.
no podemos huirle a esa palabra porque definitivamente va a estar presente y eso no significa ser pesimista, sino hay una situación, el problema es una situación que tengo que aprender a resolver y que tengo que resolver, buscarle una solución. Entonces, definitivamente el que hoy en día yo no tenga lo mejor para una diversión, a diferencia de que no tenga para algo que es meramente necesario, es lo que va a hacer la diferencia entre lo que sí es una crisis y lo que simplemente es una problemática. En lo que vienen siendo temas anteriores hemos hablado acerca de que existen diferentes áreas en las que el ser humano se desarrolla. Lo que viene siendo el área afectiva, el área familiar, el área social, el área laboral o en su caso escolar, las personas que siguen preparándose académicamente. En estas 4 áreas pueden existir diferente tipo de problemáticas y que de repente esas problemáticas las vamos dejando y vamos no poniéndole de repente atención a las soluciones, a solucionarlas. Estas, en su momento dado, sí pueden llegar a convertirse en crisis, porque fueron problemáticas que no se atendieron a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día puedo hacer? ¿Cómo puedo manejarlo? Bueno, empezando a identificar precisamente durante, a través de esas 4 áreas, cuáles vienen siendo estas problemáticas, las que tienen solución a corto plazo, quitarlas, y las que no, entonces podríamos empezar a considerarlas como por pequeñas metas. Vamos a buscarle esas soluciones. Al final de cuentas, toda crisis económica, emocional, crisis situacional, todo nos está dejando un aprendizaje. Y en ocasiones, al estar en ese momento que impacta meramente a lo emocional y lo físico, es donde aprendemos a agradecer los momentos de estabilidad. Y es lo que nos ayuda precisamente a aprender qué me toca hacer a mí y qué me toca soltar para que esta situación no vuelva a estar presente. Yo diría también que en términos de autoconocimiento está la cuestión de percepción de la realidad. Necesitamos hacer constantemente pruebas de realidad y poner una cierta distancia emocional para poder captar qué está realmente sucediendo y luego podemos agregar qué está dentro de mi control y qué no está dentro de mi control. Y así sucesivamente ir organizando la búsqueda de soluciones. Así es. Y ese tema que mencionas en este momento, que aunado a lo que mencionaste de percepción, es la base. Necesito aprender a autorreflexionar qué es lo que sucede en mi entorno y en qué momentos precisamente sí hay problemáticas que pueden tener una solución a corto plazo. En ocasiones son hasta automáticas, con el simple hecho de empezar a pensar distinto sobre X situación, va moviéndose hacia la solución. En la literatura científica hay una noción muy clara de cuando planteas un problema, cuando planteas bien un problema, tienes ya la mitad de la solución. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? De qué es lo que realmente está pasando, qué tengo yo en mis manos para cambiar, qué puedo pedir yo a otros como ayuda y las pruebas de realidad que yo pueda tener. Se está pasando esto, me falta esto, puedo llegar a esto, poner los plazos de tiempo. Pero hay otra parte también que muchas veces no nos damos cuenta, que es lo que son pensamientos automáticos o las creencias profundas o creencias limitantes que no las vemos y están ahí, y esas pueden no solamente exacerbar o aumentar el malestar por vivir la crisis o un malestar por vivir un problema y los vivimos como crisis, sino que nos evitan el aprendizaje. Así es. Ya solamente vemos la parte del se solucionó o lo solucioné. Mágicamente se solucionó. Así es. Y puedo volver a caer precisamente en esa situación por no tomar la parte de responsabilidad y conciencia sobre qué es lo que me trajo esta situación de aprendizaje. Para ir concluyendo este tema, vamos a hacerlo por puntos para que quede más claro prácticamente todo lo que ahorita platicamos. En primera instancia sería identificar, ¿esto es un problema o realmente es una crisis? En segunda sería separarla en estas áreas, como es área familiar, área afectiva, área social, área laboral, escolar.
cuáles son las que sí quedan ahí y cuáles son las posibles soluciones. Ese vendría siendo el número 3. ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? ¿Y en cuánto tiempo esto puede solucionarse? También es muy importante ponerle el tiempo. Y el 4, tenemos que ir haciendo un análisis constante de lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo. Los invito realmente a que hagan ese tipo de ejercicios, a separarnos un poquito de la emoción y meternos un poco más a la reflexión. El que si tengo esta situación o esta problemática que creo tener o esta crisis que creo tener, me voy a separar un poquito de la emoción y voy a aprender a reflexionar hasta qué punto yo también estoy haciendo que esa situación siga estando constante. ¿Qué tanto sí me estoy quedando en la queja o qué tanto me estoy quedando en la solución? Y como en una perspectiva, en un afán de prevención, eso podemos hacerlo un hábito cada semana. Así es. Fin de semana aprovecho sí para descansar, pero aparte hacer esta reflexión y tratar de evitar llegar a las crisis. Y eso me lleva al punto número 5. El punto número 5 es, ante cualquier crisis emocional, ante cualquier crisis situacional, ante cualquier tipo de evento que considero que está sobrepasándome, tengo que aprender a hacer altos. Alto. Tengo que aprender a hacer un alto y antes de dejarme llevar por todo este pensamiento, emoción, y meterme más precisamente a todo esto que me está dejando la situación en el sentido negativo, tengo que aprender a hacer altos para respirar y entonces empezar a poner las cosas en su lugar. Si no hago altos, va a ser muy difícil que llegue precisamente esa autoconciencia y el poder identificar objetivamente las situaciones. Entonces, esto prácticamente sería un ciclo constante que tenemos que estar haciendo, así sea con una cuestión pequeñita o una cuestión de crisis. ¿Para qué? Para empezar a buscarle precisamente las soluciones en el momento. Aquí las características, como lo mencioné, las dos tienen solución. Nada más que una ya dejamos que se hiciera de cierta manera. Y dejamos porque depende de nosotros, una parte. Entonces, los invito a que realicen esto. Definitivamente no es necesario estar en un momento de crisis para empezar a realizar estas actividades. Sinceramente son muy benéficas para nuestra vida y también definitivamente para nuestro bienestar. Recordando el que tal cual como esté nuestro estado emocional puede impactar nuestro estado físico y viceversa. Entonces, si queremos lograr una adecuada salud, como lo hemos hablado anteriormente, no solamente es en la parte física, sino también emocional. Y no dejarnos llevar con que esos pensamientos constantes de la vida ya está llena de problemas, XY situación ya me sobrepasa y no sé cómo manejarlo. Todo en la realidad se puede manejar. Y si en algún punto identificas que esto sí te sobrepasa, pedir ayuda. Es muy importante también aprender a pedir ayuda, porque tal vez en su momento se necesite que alguien más, digo, ayuda de un profesional, que alguien más pueda apoyarte en esos aspectos y principalmente si el no manejo adecuado de las situaciones depende precisamente de cuestiones ahí que se relacionen más a un índole psicológico. Pues sí, aquí recomendamos entonces que se acerquen a psicólogos con su título, cédula y registro estatal profesional, que son los requisitos para ejercer aquí en nuestro estado. Si tienen alguna duda o comentario, estaremos muy gustosos de contestarles a través de nuestras redes, y también si requieren alguna recomendación, con toda confianza se pueden acercar con nosotros. Así es. Entonces, el día de hoy nos despedimos. Esperamos que todas estas cuestiones que estuvimos platicando el día de hoy realmente se lleven a cabo. Eso es algo que siempre menciono. La información está en sus manos. Aquí lo importante es que realmente empecemos a vivir, empecemos a llevarlo a cabo para que esto que está en información, sea en papel, en audio, en video, pueda yo experimentar que funciona. Buenas noches, espero que tengan un excelente resto de semana. Buenas noches. Buenas noches.